Hoy voy a crear un juego en la consola y no estoy hablando de PlayStation ni Xbox, hablo de la verdadera consola, esta pantalla negra que asusta a todo el mundo. ¡Llamen a la policía! Al menos que seas programador, claro. Como se sabe, la consola no está optimizada para renderizar imágenes ni crear juegos, ya que su única función es gestionar el sistema operativo mediante texto. Entonces, ¿es posible crear un juego dentro de ella? La respuesta es obviamente que sí. No tendremos un resultado ultra profesional, pero puede ser un gran proyecto, sobre todo si estás empezando a programar. Como la consola solo admite texto, para diseñar los gráficos de nuestro juego podemos utilizar caracteres ASCII. Combinando varios de estos caracteres podemos dar forma a todo lo que imaginemos, personajes, enemigos, objetos o incluso paisajes. En realidad no, pero podemos crear cosas como estas. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Lo sé, no son para nada buenos diseños, pero no podemos esperar mucho más, ya que solo podemos usar caracteres ASCII, así que debemos usar nuestra creatividad para poder crear algo que se vea decente. A diferencia de las ventanas convencionales, el ancho y la altura de la consola no se miden en píxeles, sino en términos de cuántos caracteres pueden caber en pantalla. Por ejemplo, si decimos que esta ventana tiene 35 de ancho y 25 de alto, nos referimos a que caben 35 caracteres de izquierda a derecha y 25 líneas de texto de arriba hacia abajo. Esto se debe a que la consola está diseñada para trabajar principalmente con texto, no con gráficos, lo que hace que las medidas tradicionales en píxeles no sean aplicables en su interfaz. Para desarrollar el juego necesitamos un lenguaje de programación. Pues sí, güey, no mames. En este caso usaremos C# y el IDE Visual Studio 2022. Específicamente trabajaremos con un proyecto aplicación de consola. C# nos brinda una clase llamada consola que forma parte de la biblioteca estándar de .NET. Esta clase nos proporciona métodos y propiedades que nos permiten manipular la consola, como cambiar colores, modificar el título, imprimir texto, limpiar la consola, entre otras funciones. Uno de los métodos claves que utilizaremos para crear el juego es setCursorPosition. Este método recibe una posición específica dentro de la consola y mueve el cursor a esa ubicación, permitiéndonos imprimir texto en cualquier parte de la consola. Para simular el movimiento de los objetos usaremos la siguiente lógica. Por ejemplo, voy a dibujar el carácter 178 del código ASCII en esta posición. Si quiero moverme hacia la derecha, debo aumentar en 1 la coordenada en X, pero si hago esto continuamente, técnicamente se mueve, pero su posición anterior sigue dibujada en la consola. Esto no queremos, entonces para evitarlo, luego de actualizar la posición, en la posición en la que estábamos tenemos que imprimir un espacio en blanco. De esta manera podemos simular el movimiento de un objeto dentro de la consola. Teniendo todo esto en cuenta, llegó la hora de elegir qué juego vamos a crear. Ahora sí viene lo chido. Anteriormente había creado otros juegos en la consola, de hecho tengo algunos tutoriales en mi canal de YouTube. Hice un juego de naves, algo así como Space Invaders, solo que había únicamente 2 enemigos. La nave estaba compuesta de letras y algunos caracteres especiales. Con las teclas A, D, W y S podía moverme en el mapa. Para disparar los proyectiles usaba las flechas del teclado. También incluí la mecánica de disparar un proyectil especial. Los enemigos estaban hechos con el carácter 219. Estos también podían disparar proyectiles. Al matarlos, los enviábamos a dormir. Si lográbamos vencer a los 2 enemigos, aparecía el jefe final, que básicamente es un enemigo más grande que dispara más rápido. También contaba con su menú con un diseño específico. Considerando que es un juego creado en la consola, no creo que está tan mal, teniendo en cuenta que anteriormente hice otra versión de este juego, que en mi opinión no se ve tan bien como el que hice después. Bueno, fue en la época en donde recién estaba empezando a programar. También hice el juego clásico de Snake, que me gustó bastante cómo quedó, ya que al no tener tantos objetos el juego iba más fluido.
Para este video específicamente decidí crear Tetris. Hace algunos meses hice un tutorial de cómo crear este juego, pero en JavaScript, así que la lógica ya me la sabía, solo era cuestión de desarrollarlo en otro entorno y sin gráficos obviamente, así que me puse a programar. Después de muchas horas de codificar y de mucho estrés, ya que hace tiempo que no programaba en C#, pude terminar el juego y quedó de esta manera. Los tetrominos están hechos con el carácter 219 y cada uno tiene un color. Con las flechas del teclado me puedo mover hacia la izquierda, derecha o hacia abajo. Como la consola no ofrece soporte para eventos del mouse, para la caída rápida del tetromino usé la letra G. Se puede guardar el tetromino para usarlo después, con la letra H. También se pueden ver los 3 tetrominos siguientes. Además, agregué el tetromino fantasma como toque final. Para este usé el carácter 176 y el menú está formado por estos 6 caracteres ASCII. Como experiencia les recomendaría que si están empezando a programar, hagan este tipo de proyectos. Personalmente me ayudó bastante a mejorar mi lógica de programación. Además que no necesitas conocimientos muy avanzados, ya que no existen gráficos, se pueden colocar sonidos, eso sí, solo que en este caso se me pasó. Y bueno, eso sería todo. Coméntame qué tal te pareció el tema que vimos en este video y suscríbete si aún no lo estás, me ayudaría bastante.